Hola Pancho, muchas gracias por estar aquí en una nueva jornada del ciclo Adaptación Creativa de Unicornios y Fracasos en Abra Laboratorio de Aprendizaje. Em, el día de hoy abordaremos la temática Yo prototipo, el valor de lo imperfecto. Bienvenido, Pancho. Muchas gracias, Carol. Muchas gracias también a todas a quienes nos están viendo de forma directa o en remoto, o que a la posterioridad van a ver esta clase. Siendo con el modelo o con el módulo, más que con el modelo, de adaptación creativa, hoy día nos toca un tema que particularmente a mí me llama mucha atención y encuentro que es muy, muy atingente también a lo que es el concepto del fracaso, como es el prototipo, como de alguna manera desde estos prototipos. Ahí viene entrando, espérame. Ahí viene Cintia. Ya, súper. Vamos a dejar que entre la Cintia, vamos a ver la bienvenida. Hola, Cintia. ¿Cómo está Hola ahí? Cintia, estás en silencio. Perdón. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Te estaba esperando. Oh, muchas gracias. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo han estado estas semanas? Full, Full, sí. De locos. me imagino. Oye, muy bienvenida, gracias por unirte. Ya, gracias a ustedes. Bien, súper. Estamos comenzando, Cintia. Estamos haciendo el contexto, un poco lo que vamos a ver hoy día, ¿cierto? Hoy día vamos a tener una hora que va a estar orientada y que va a estar directamente enfocada en el prototipo. Vamos a mirar también cómo el valor de lo imperfecto y cómo las cosas cuando no resultan, sobre todo en este escenario y en este contexto, es lo mejor que nos puede pasar. ¿Cierto? Entendamos también que un prototipo o cualquier modelo de baja resolución es una fuente de aprendizaje interminable, porque finalmente desde ahí es donde se pueden rediseñar, remirar y podemos también entender cómo un proceso se puede rediseñar cuando lo prototipamos, cuando lo evaluamos y lo testeamos frente a un cliente o frente a una persona que va a ser parte de ese proceso y que finalmente lo va a vivir, ¿cierto? De eso vamos a hablar hoy día, de eso se va a tratar, así que también súper invitadas a que por favor lo comentemos, veamos experiencias, ejemplos, si es que esto también se puede eventualmente, o cómo se podría retratar y adaptar también, ¿por qué no?, a sus propios escenarios laborales. Bien, así que muy bienvenidas a Yo Prototipo, el valor de lo imperfecto. Bueno, ¿para qué? Usted ya nos conoce, sabe qué es Fracaso Lab, sabe cómo funciona la cosa. Ya también conocen a estos tres personajes, ¿cierto? Aburrido de él, me imagino, pero ahí está. Y entramos directamente con el tema del prototipo, ¿cierto? ¿Qué entendemos por prototipo? Prototipo es un concepto que hace mucho tiempo está acuñado, pero hoy día nos vamos a enfocar particularmente a el proceso del prototipado en un proceso o en un desarrollo de una solución o un nuevo proceso o una nueva idea para el tema del testeo. Entonces, para esta oportunidad vamos a mirar el concepto del prototipo como un desarrollo directamente orientado al testeo del mejoramiento de una idea, de un proyecto, de un proceso o eventualmente de un emprendimiento, ¿cierto? Entendiendo también que desde la mirada de la adaptación creativa a cómo hemos guiado y cómo hemos instaurado también este módulo, la idea es también cómo podemos seguir mirando el mundo startup, el mundo del emprendimiento, el mundo de la innovación, para poder llevarlo y eventualmente acuñarlo y sacar lo mejor de eso, las mejores versiones para hacerlos parte también y introducirlo, ¿por qué no?, al mundo organizacional. ¿Cuánto tenemos que mirar de la startup? ¿Cuánto tenemos que mirar de la innovación y del emprendimiento para que podamos incluirlo al mundo de las organizaciones, al mundo de las personas, de las comunicaciones y eventualmente también ¿por qué no?, de la seguridad psicológica, ¿cierto? Entonces entendemos un prototipo como una fachada, un servicio de cartón piedra, algo que no es tan sofisticado y tampoco una versión definitiva, todo lo contrario, es una simulación. ¿Qué quiere decir esto? Es la forma que tenemos para incorporar elementos básicos de una idea, de un proceso, de un proyecto, para que esto sea medianamente funcional. ¿Y por qué tiene que ser medianamente funcional? La idea es que un prototipo sea medianamente funcional para que este pueda ser probado, puede ser ejecutado, puede ser
moldeado, tocado, olido, probado, testeado por quien eventualmente va a ser un cliente o quién va a ser quien eventualmente va a llevar a cabo o quién va a ser beneficiado por esta idea. Entonces, la idea es que este prototipo de una resolución alta o baja esté orientada también a ir entrando a la YOSI. Espérense. Yo no sigo si no llega a la YOSI. Ahí en la YOSI. Ahí en la YOSI, esperemos a la YOSI. Ahí está. Muy buenas tardes, Yossi. Hola, buenas tardes, ¿cómo ¿Cómo están? estás? Bien, bien, tengo problemas esta semana con mi correo, así que sufrí un poquito el link, el acceso para este computador, porque tengo Súper. bloqueado todo el correo en este ¿En computador. serio? Y no Chuta. sé qué pasó, no sé. Oye, muchas gracias, Yossi, por estar acá. Bueno, tú ya conoces a Cintia. Cintia, tú también ya Sí, conoces a hola, ¿cómo Yossi. estás? Así que muchas gracias también por Bien, ¿y unirte. tú, Yossi? Bien, bien. Qué Como puedes bueno. ver, Cintia, la Yossi sigue en Manhattan, ahí detrás de... Sí, así no, veo. no me voy, Qué no suerte, me ¿ah? voy. Sí, no me voy, aquí me quedo. Muy bien. Es Hasta que que es me saquen los maravilloso. gringos. ¿Cierto? Yo no conozco, es muy bonito. Es muy lindo. ¿Sí, muy bonito? ¿Sí? Sí. Sí, sí, es muy lindo. Yo viajé 2 veces ahora para Navidad Ah, mira. Oh, y también viajé en septiembre. Ya, perfecto. ¿Y qué tal? Precioso, precioso. Increíble, po, ¿cierto? Manhattan, sí, Pucha. sí, precioso. Es uno de mis viajes pendientes que tengo. Así que Ahora ahí, yo creo que, por ejemplo, la primera vez fui sola, entonces fue súper, o sea, en pareja, fue viaje de pololeo. Maravilloso, pues harto carrete, salir harto, NN. Mientras en Navidad todo familiar. Me quedo con el de Navidad, exquisito. ¿en serio? Ah, pero claro, de Navidad debe ser todo un... Toda una parafernalia Sí, familiar. po. No, otra cosa, otra cosa. Me quedo Qué con el de bueno. Qué entretenido. Ya, buen viaje. Ahí, si algún día viajo, te voy a pedir datos, Cintia. pero por supuesto. Sobre todo de carrete. Bien. Oye, yo sí te estamos dando, bueno, la bienvenida, estamos empezando el curso. Hoy día vamos a hablar del prototipo y cómo el prototipo también es ajustado a los conceptos de innovación y a los conceptos de startup, que es parte también de lo que hemos visto durante este primer módulo, de cómo mirar el mundo del emprendimiento, el mundo de la innovación, el mundo de la startup, para poder acuñarlo y sacar lo mejor de esas versiones, para, ¿por qué no?, poder adaptarlo y poder introducirlo al mundo de las organizaciones, ¿cierto? Entonces, parte de eso va a ser hoy día el tema del prototipo. Estamos hablando de que un prototipo, ¿cierto? El prototipo es una solución que es funcional, a una baja resolución, de poca sofisticación, pero con un alto poder de ser probado, de ser analizado, de ser testeado, para que ésta, de alguna manera, pueda responder ciertas preguntas y pueda hacerse cargo también de ciertas inquietudes e incertidumbres desde la viabilidad de esto, de la idea para eventualmente seguir mejorándolo e intencionar un modo de implementación más agudo y que esté mejor logrado, pero por sobre todo que esté más alineado a la real necesidad y a experiencia de usuario de quien lo va a desarrollar y de quién lo va a ser beneficiado, ¿cierto? Entonces, entendemos que el prototipo, por cierto, es una solución de muy baja resolución, pero Ujú. que tiene alta poder probatorio. Lo que queremos con un prototipo, Cintia, Yossi y Carol, es poder probarlo. Y que esta prueba tenga la mejor cantidad de fallas posible para que esas fallas nos den la retroalimentación de ir mejorando nuestro proceso, nuestra idea o nuestro proyecto. Acá, a ver si ustedes están de acuerdo o no con esta. Yo estoy un poco resfriado, así que voy a estar sonándome cada 30 segundos. Espero que sea menos. No sé si están de acuerdo ustedes. Un cliente insatisfecho puede ser tu mejor fuente de aprendizaje. ¿Qué creen ustedes cuando encontráis un cliente imagínense, estamos emprendiendo o estamos dentro de sus propias organizaciones y alguien te dice, ¿sabéis qué, Cintia?
tu proceso de inducción no me indujo mucho. No estuvo muy bueno. Yo creo que No estoy sí. satisfecho con esto. A mí sí me hace sentido ¿Ya? lo que señala ahí. Un cliente te- satisfecho sí puede ser una fuente de aprendizaje. Depende muchas veces de cómo uno responda frente a la crítica o frente a situaciones insatisfactorias. Perfecto. Ahora, sí creo que, no sé si me estoy saliendo del tema, sí creo que hay formas y formas. No es lo mismo que te Sí. digan, podríamos mejorar esto, que me ha pasado en muchas situaciones, sabes que yo siento que esto podría ser de esta forma, te sugiero esto para que tengamos más éxito, más que una crítica como tal. Pero sí estoy de acuerdo con que un cliente insatisfecho el día de mañana puede ser tu mejor fuente de aprendizaje. Exacto. Oye, y ahí Cintia tiene mucha razón. El hecho de también de, claro, po, es muy distinto a cómo te lo dicen. Existe forma y forma, ¿cierto? Es distinto a cómo se interpreta, pero sobre todo a cómo es declarado esa insatisfacción, ¿cierto? Pero también, y no sé cómo lo ves tú, yo sí se te ha tocado alguna vez, alguna oportunidad en tu experiencia, una persona que no esté satisfecha con algún servicio, con un producto, con algo que tú de alguna manera estés dando como en la cara, y se puede aprender de eso. ¿Has tenido la suerte, y también tú, Carol, han tenido la suerte de clientes insatisfechos? Yo he tenido, ¡puf!, millones. Mi vida se trata de eso. Ah, qué fuerte. No, me ha pasado varias veces. Yo sí, ¿tú cómo Pancho, te ha pasado alguna perdón. vez? Sí, sí, sí. Mira, Sí, bueno. adelante, yo sí. Sí, bueno, creo que a todos nos ha pasado, bueno, no sé, no puedo hablar por los demás, pero sí, obviamente también me ha pasado, pero como dijo Cintia, depende de la forma, igual eso también te da la motivación para tú tomarlo de la forma correcta, porque no es lo mismo cuando te digan, oye, no me sirves, no estás haciendo bien esto, y uno siente que está haciendo su mayor esfuerzo, aunque no tienes las herramientas, no te las están dando, es como, ya, ¿cómo quieres que lo haga mejor si no me estás dando las herramientas para hacerlo? Esa es una forma. Ahora, podría ser también que uno lo tome así como conscientemente, sí, podría mejorar en esto, voy a hacer un curso, me voy a capacitar, hay una manera de que me capaciten ustedes, lo hago yo por mi cuenta, o cómo le hacemos. A mí, de verdad, en este campo laboral en el que estoy haciendo, en el que estoy trabajando ahora, me ha pasado, o sea, no me ha pasado de que están insatisfechos, pero sí de que yo les recalcaba mucho al inicio que yo no tenía ni idea de nada de esto, o sea, que tenían que tener como conciencia en que si me equivocaba, o sea, yo estoy aprendiendo, era un proceso de aprendizaje. Y constantemente estamos aprendiendo todo, o sea, no solamente yo, sino igual mis compañeros, es un campo donde pasan diferentes cosas, entonces lo tomamos en vez de como un error o como una insatisfacción, como un modo para aprender, para una manera de cómo tomarlo como un aprendizaje. Ya no va a volver a pasar porque ahora vamos a tomar esta decisión, lo vamos a hacer de esta manera, si es necesario hacer una capacitación, se hace, se coordina, se organiza, entonces coincido totalmente con Cintia. Súper, súper. Además, son oportunidades de mejora, si finalmente yo creo que Exacto, así hay que leerlo, exacto. como Exacto. oportunidades de mejora. ¿Cómo lo dice el otro? Será problema del otro, pero ¿qué es lo que yo debo rescatar de ese mensaje? Es lo importante. Oye, pero ¿no les pasa que muchas veces cuando o hay un cliente satisfecho o hay alguien que no esté completamente satisfecho con algún proceso, con algo que ustedes estén desarrollando, uno se lo toma personal? Sí, sí me ha pasado. Sí. Sí, ¿Dónde creen que está el límite entre, te digo, voy de nuevo al siguiente contigo, Cintia, ¿sabéis que el proceso de inducción que acabo de vivir, la verdad es que no me ayudó mucho, no quedé con tanta información de la inducción, ¿cachai? ¿Dónde está el límite entre decir, oye, esto me lo dijo a mí como Cintia, o fue una crítica hacia el proceso, o fue una crítica hacia el modelo de la estructura de desarrollo organizacional? yo creo, ¿Dónde pasa eso? ¿Cómo cree usted? A ver. yo siempre, bueno, yo trabajo hoy día en recursos humanos, o sea, bueno, siempre trabajo en recursos humanos, y creo que siempre somos los responsables. El proceso no es el responsable, son ustedes. Los de recursos humanos no dieron a conocer, ustedes no son más que un número.
son críticas que Siempre toda la culpa la tiene recursos humanos. uno tiene que saber leer. Yo creo que el límite está en enfocar el problema, es decir, ya, ¿qué es lo que me quiere decir esta persona? Y a partir de ahí dejarlo cualquier comentario personal, Ya, porque si perfecto. no se vuelve... Pero es lo que, o sea, no sé si estoy en la razón, no sé cuál es el límite en realidad, pero yo creo que hay que saber leer a la otra persona, Muy bien. su disconformidad, para poder Exacto. tomar medidas preventivas. Exacto. Exacto. Carol, tú también no sé si querías comentar algo hace un rato, ¿sí? O cómo lo ves tú, ¿te ha pasado? No, mira, les iba a comentar que sí, estuve en una empresa donde el contacto con los clientes externos era full. Ya había un descontento del cliente interno, entonces yo llegué, era nueva, y entonces empecé como a darle con todo nomás, po. Y me pasó algo que fue como súper básico, que estábamos arreglando bases de datos y hablé con un cliente y me dijo, ¿sabes qué? Necesito que cambien mi nombre. Yo me cambié mi nombre legalmente y he llamado por lo menos 5 veces y todavía no me lo cambian. Lo sabía al momento de Aló, datos y quedó pero feliz, 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 feliz. Y de ahí la empezaron a llamar por su nombre legal. Y yo decía, a veces son tan pequeñas las cosas que hacen que un cliente Claro. pase por una mala experiencia, donde podemos evitarlo y ser más proactivo, qué sé yo, y podemos así como evitar un cúmulo de cosas, la verdad, porque fue lo que pasé en esa empresa, que había mucha insatisfacción. Ah, mira, Sí, mira. Mira qué interesante, Carol. Y efectivamente, y posiblemente le cambiaste la interpretación a cualquier tipo otra de acción que la empresa estaba tomando con él, ¿cachai? así Y es. ahí empezamos también con esa suerte de esta predisposición institucional que existe. Yo cuando estaba antes de vivir en Valdivia, se me ocurrió una idea con un amigo de hacer cervezas artesanales. Mi amigo es experto en cervecería, en cerveza, entonces nos pusimos a hacer una cerveza y yo me puse a trabajar con él. Y nos dimos cuenta que tuvimos la primera venta en un bar en Santiago. Entonces llevamos la cerveza y nosotros era la primera venta que teníamos, era como un hijo. Entonces nos sentamos en la barra, y a mí nunca se me olvida, nos sentamos en la barra esperando que alguien pidiera la cerveza, ¿cachai? Y alguien pidió, se sentaron una pareja, me acuerdo, y alguien dio la carta y dijeron, no, esto es una cerveza nueva de Colchagua. Yo soy de Colchagua. Entonces pidieron la cerveza y nosotros íbamos viendo cómo se le llevan a la mesa. Entonces imagínense nosotros en nuestra cara, en la barra, así como mirando la reacción, que era la primera vez que alguien iba a probar nuestra cerveza, que no fuéramos nosotros, ¿cachai? Y estamos mirando, así como muy concentrados los dos, mirando, así, vemos que que toma con y la deja ahí, y te lo juro que a mí nunca se me olvidar. Veo la expresión del amigo, del señor, y dijo así como, "Ugh". Y me sentí, pero es que ustedes no cachan, así, a mí el mundo se me fue para el suelo. Yo tenía tantas expectativas con esto. Y claro, pues, una era la expectativa. Dijimos, aquí hay expectativas sumamente altas. Posiblemente la persona no tenía culpa de que la cerveza esté mala o que a la cerveza le faltó algo. Uno, en parte, son mis expectativas que yo tenía con ella. Y ahí que fue el aprendizaje que tuve en esta experiencia que les acabo de contar. Es que tenemos que equivocarnos antes. ¿Cachai? ¿Qué fue lo que hicimos después de esa experiencia? Claro, después dijo, no, lo que pasa es que estaba muy sulfatada, porque era como de las primeras veces que mandamos, entonces en el viaje, claro, la otra estaba muy buena, pero después, justo él agarró la mala. ¿Qué hicimos con eso? Agarramos a todos nuestros amigos y cada vez que teníamos cervezas nuevas, agarramos a unos amigos, invitábamos un asado, algo chiquitito, y tirábamos la cerveza, se la regalábamos. Y teníamos un cuadernito, yo con mi socio, y decíamos, ya, la cerveza roja, ¿te gustó o no te gustó? No, no me gustó. ¿Qué fue lo que no te gustó? No, le sé que está muy, tiene mucho gas. Tiene mucho gas, perfecto, anotamos, tiene mucho gas. Después, oye, esta negra te gustó, no, está exquisita. ¿Qué fue lo que más te gustó? Me gusta el amargor. El amargor está muy bueno, el amargor, perfecto. Entonces íbamos anotando, entendamos, en contexto de carrete, en contexto de asado, íbamos anotando
cómo ellos iban interpretando y cómo iban probando. Y lo que estamos haciendo era un prototipo de muy baja resolución, que sin etiqueta, sin nada, era como sacado de la misma barrica donde la hacíamos. Y empezamos a hacer eso para que cuando llegara nuestro cliente final, no volviéramos a sentir esa del cliente que dijo, ¿qué es esto? ¿Cachai? Entonces, claro, un cliente insatisfecho efectivamente puede ser nuestra mejor fuente de aprendizaje y si, como bien decía la Cintia, si nos damos el permiso y permitimos, en primer lugar, regular dos cosas. Uno, regular la expectativa, porque no siempre te podemos esperar de que siempre te van a decir, qué buen proceso, mira qué buen producto, qué buena cerveza, ¿cierto? Y lo otro que hay que regular, que va directamente conectado también con la expectativa, es nuestro ego. Si tenemos la capacidad también de poder regular el ego y de alguna manera decir, claro, porque si a mí me hubiesen dicho, oye, esta cerveza es muy mala, y yo solo se lo tomaba personal y decía, ¡oh! ¿Me estás diciendo que mi cerveza que yo hice con tanto cariño está mala? ¿Tiene algún problema conmigo? No, el problema no es conmigo, el problema es con el proceso, por ejemplo, de la cerveza. ¿Dónde Ahora, está? ojo, Francisco, yo Dale, creo que igual es importante señalar que cualquier crítica tiene un impacto, que no siempre por al supuesto. principio va a ser positivo. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer en estos casos es eh, aceptar vulgarmente, mamarse Claro, esta frustración. Yo creo que es lo claro. primero, o sea, darse permiso para sentirse mal, darse permiso para sentirse frustrado, para sentir rabia, para sentir pena, para sentir vergüenza, lo que tú quieres, pero no quedarse pegado. Y desde ahí volver a Exactamente, retomar y ya, de cuáles son las oportunidades que puedo tener de aprendizaje frente a esta situación. exactamente. Pero yo creo que más que, sí, efectivamente, un cliente insatisfecho es una buena fuente de aprendizaje. Creo que es también considerar parte del proceso el malestar personal, es decir, pucha, no me fue como yo quería. Puedo tener rabia, puedo tener pena, puedo tener frustración si no le gustó mi cerveza, pucha, me puede molestar y puede ser un proceso de ansiedad, etcétera, etcétera. Para tener de esto una fuente de aprendizaje. Eso. Exactamente. Exacto. Yo estoy muy de acuerdo contigo, Cintia, y me voy a poner un poco más psicólogo. Cuando, por ejemplo, estamos frente a una frustración, tenemos emocionalmente dos alternativas, dos soluciones. Una que es la pena y otra que es la rabia. ¿Qué es lo que nos pasa con la pena? La pena es una emoción que es inmovilizadora. Cuando uno está con pena, uno quiere estar en la cama, tapado, ojalá que nadie te vea, ¿cierto? Tapado y ojalá que estar lo más quieto posible, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con la rabia? Cuando estás con rabia, es una emoción que es negativa porque eventualmente tiene un resultado no feliz, pero es mucho más movilizadora que la pena. Entonces, eventualmente, la frustración puede ser, claro, tomada y digerida desde alguna de estas emociones. Lo importante es que estas emociones, más ya sea la pena, la rabia o los matices que existen entre medio, puedan estar dirigidas a una acción, gestionar las emociones. Y eso también tiene mucho que ver con el ego, ¿cierto? Entonces, puedo gestionar mi emoción para que esa emoción de alguna manera tenga una administración y un final. Si es feliz o no, ese es otro tema, pero al menos que tenga un final que sea movilizador. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esta persona que me dijo que no estaba bien o que no quedó contenta con la cerveza o no quedó contenta con el proceso, no quedó tan inducido en la inducción, ¿cierto? ¿Qué hacemos con eso? Pero lo que le dice reciente es sumamente vital. Hay emociones de por medio y hay que sentirlas. Es un poco lo que mismo que cuando hablamos del fracaso. El fracaso es doloroso. Nadie puede decir que el fracaso no es doloroso, porque el fracaso duele, po, ¿cachai? Y yo creo que si alguien dice, no, qué bacán es fracasar, eso es mentira, es una trampa. A nadie le gusta fracasar. Yo muchas veces he escuchado, abracemos los fracasos y así me entra como, en verdad, es como, no, pues, ¿cachai? Si el fracaso duele, ¿cachai? Y entonces, como es doloroso, también tenemos que aceptar, y parte también de esa administración y esa buena gestión emocional es aceptar lo que nos pasa. Como un poco lo hablamos cuando hablamos de adaptación creativa. Si nosotros no aceptamos la situación actual en la que estamos, posiblemente nos va a costar muchísimo adaptarnos. Porque lo primero que tenemos que hacer es aceptar la situación actual. Segundo paso, la adaptación es mucho más fluida. Entonces, efectivamente, un cliente insatisfecho puede ser una fuente de aprendizaje, pero va a depender de
cómo interpretamos, va a depender también de cómo administramos esa frustración y qué mirada y qué objetivo le damos para que esa movilización emocional nos dé la oportunidad para decir, ok, me hago cargo y mejoro. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la importancia que ustedes creen que tiene el concepto del prototipo en el desarrollo de un proyecto? Recuerden que lo que estamos mirando es cómo el prototipo de alguna manera se puede estar alineando y se puede estar uniendo o aplicando a un desarrollo dentro de una organización, ya sea a nivel de proceso o a nivel de relaciones. La principal finalidad, como según dice acá, como lo dice Gerardo Sepúlveda, que es un ingeniero que trabaja mucho en temas de innovación, particularmente, dice, la principal finalidad de un prototipo es validar la hipótesis inicial, poniendo a prueba para detectar cuáles son las falencias, o los fracasos, o las fallas, o los errores, o las oportunidades de mejora. Entonces, un prototipo llega a la tercera fase con éxito. Cuando llega a la tercera fase con éxito, podemos decir que casi estamos ante un producto final. ¿Qué quiere decir esto? Yo cuando hago clases de emprendimiento a mis estudiantes les paso justamente el proceso de design thinking, que es pasar por estas fases antes de llegar a un proceso final. Y cuando llegamos a la parte del prototipo, llegan prototipos de ideas súper bien desarrollados. ¿Cachai? Entonces se ponen a competir. ¿Quién llega con el mejor prototipo? No sé, con el mejor avión, con lo que sea. ¿Cachai? Y cuando este prototipo se pasa al resto de sus compañeros para ser evaluado, obviamente si quien tiene un prototipo muy bien, muy sofisticado y muy bien hecho, no le va a encontrar fallas. Entonces, ahí hay una primera mirada o una primera invitación. Cuando uno está prototipando, cuando uno está testeando, la idea es que este prototipo intencione fallas. El prototipo perfecto es una muy mala solución. El prototipo perfecto es una muy mala idea. El prototipo imperfecto, el prototipo que le faltan cosas, el prototipo que da la oportunidad de mejoras, da la oportunidad de aperturar conversaciones y aperturar miradas distintas desde lo sensorial incluso, es el prototipo que va a tener mucho mayor calidad en torno a la retribución de información que yo voy a tener para mejorar y sofisticar un producto final. Entonces yo siempre digo a mis estudiantes, no traigan el prototipo perfecto. Si por algún prototipo, la perfección de su idea, de su proyecto, de lo que sea, te lo va a dar justamente el prototipo malo, el prototipo que le faltó la patita, el que no está bien terminado, porque cuando se los pasemos a nuestros clientes y lo ajustemos y lo toquemos y digan, ¿sabéis qué, Cintia? Mira, esto está suelto, ¿por qué no lo arregláis? Perfecto, dame la información. ¿Dónde está suelto? ¿Cómo generamos tu experiencia de usuario? Y de ahí empezamos a generar nuevas versiones más sofisticadas, de mejor calidad, pero en torno a directamente a la empatía y a la información que me está dando un cliente. ¿Qué quiere decir entonces? Un prototipo siempre va a estar orientado y va a tener la mejor suerte si es que somos capaces de llevarlo y garantizar de que ese diseño va a estar orientado a la empatía de un otro. Entonces, un prototipo es una herramienta y una solución que va a tener como principal objetivo ser el canal de la empatía del otro. Un prototipo nos sirve para empatizar, para poner en los zapatos del otro y para entender qué es lo que el otro necesita, qué es lo que el otro le hace falta y qué es lo que a la otra persona, que eventualmente va a adquirir el prototipo, proceso, servicio, producto, lo que sea, va a ser mejor para él. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo utilizar finalmente este proceso de prototipo o cuándo utilizar esta forma de learning by doing, como dicen los gringos, ¿cierto? Que es cómo podemos ver esta forma del aprender haciendo, cómo podemos aprender desde la mirada del hacer. El lema de los diseñadores que se centran mucho en el usuario y que están muy orientados también a la confección de experiencia de usuario, que también es uno de los temas también que podemos recabar y podemos analizar y podemos validar desde en la mirada organizacional, ¿cierto? Que muchas veces no se toca. Y sobre todo en recursos humanos, Cintia, que hemos trabajado juntos, yo también he trabajado muchísimos años en recursos humanos, muchas veces, y no sé si Carol y yo si les pasa, pero cuando llegan de recursos humanos con una idea o con un nuevo proceso, se sienten como que, pucha, y nadie nos preguntó.
Nadie nos dijo si era lo que necesitábamos. Pero es una muy buena idea, se nos ocurrió a 4 personas, a los directores, entonces ¿cómo va a ser buena idea? Desde una mirada bastante tradicional, ¿cierto? Y un poco de una caricatura. Pero normalmente, cuando se generan procesos que están dentro de instancias o procesos internos, muy pocas veces se les pregunta y se testea si ese procedimiento, si esa política, si esa nueva forma de comunicarnos, si esa nueva forma de generar una evaluación de desempeño, si esa encuesta de clima, por ejemplo, tiene relación directamente con la experiencia del usuario, no con el resultado, sino con la experiencia. Y ojo, muchas veces también dentro del mundo organizacional nos concentramos tanto en el resultado final que dejamos de mirar el proceso, que dejamos de mirar la Sí, experiencia po, y dejamos de mirar el camino, ¿no, Cintia? sí, Lleguemos totalmente. lleguemos al KPI de clima sea como sea. Lleguemos al 80% de nuestros trabajadores contesten la encuesta de cultura organizacional, sea como sea. Y eso, en otros lugares, en otras organizaciones o en otras culturas organizacionales, eso ya está retirado. El KPI, el llegar a ese KPI, el llegar a ese objetivo, ya no es sea como sea. Hoy día lo que se prioriza en términos de tendencia es que el proceso de experiencia de usuario, ya sea para contestar una encuesta, para la evaluación de desempeño, para todo lo que tenga que ver con el área de desarrollo organizacional, sea de una buena calidad, sea bien experimentado, exista una buena experimentación en términos de experiencia, e incluso si eso retrasa o hipoteca el resultado final del KPI que estoy buscando. ¿Bien? Entonces, es una forma de obtener, este aprender haciendo, es una forma de obtener un feedback desde el consumidor, hacia el consumidor y con el consumidor. Y eso es lo muy importante cuando entendemos el proceso del prototipado, ¿cierto? Es un proceso que es acompañado, que es con la persona, con el consumidor o con quien lo va a llevar a cabo, y es para él. Entonces, la mejor forma de obtener este feedback del consumidor es una forma rápida, iterando de forma rápida y teniendo también la flexibilidad de poder ir mejorando de forma rápida. Por lo mismo, un prototipo de baja resolución que tenga fallas, que tenga dudas y que genere hacer preguntas, es un prototipo que puedo tomar, ¿cierto? Y puedo fácilmente mejorar. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, vuelvo al ejemplo, cuando mis estudiantes llegan con un prototipo, pero así, a todo cachete, por no decir la palabra que ya saben para dónde iba? Les cuesta mucho reformularlo, les cuesta mucho rearmar ese prototipo porque llega tan bien hecho, llega tan sofisticado porque se quieren sacar una buena nota y porque están ahí, lo exponen, ¿cierto? Que cuando nos dicen, ¿sabes qué? Esta parte no me... Cuando llegué a esta fase, la verdad es que no me sentí cómodo. Cuando se les devuelve a los diseñadores o quien recrean esta idea, este proyecto, este proceso, les cuesta mucho resignificarlo y mejorarlo, porque ya no es de una baja resolución. Entonces, prototipar significa estar creando lo mínimo necesario para validar una idea. ¿Cuántas veces en nuestra organización, en nuestros procesos, hemos validado una idea antes de llevarla a cabo? Yo sí he tenido la oportunidad, a todo esto después me quedé pensando en tu comunidad, familia, yo sí, de la semana pasada, y se lo comenté a un taller que hice también. Así te cité. Dice, José Escobar 2020-22. ¿Has tenido la oportunidad, José, por ejemplo, de validar una idea o un proceso antes de llevarlo a cabo, por ejemplo, en tu contexto organizacional? ¿Pasa dentro de tu industria esto? Sí, sí, sí pasa. Por ejemplo, nos pasaba hace rato cuando estabas hablando de acerca, no fue la idea de lo que te iba a decir. En fin, sí, sí me ha pasado, por ejemplo, cuando teníamos un proceso, como era aduana, en el que trabajamos allá en aquel momento, era un proceso que ya estaba como estipulado por la ley. O sea, no había muchas vueltas que darle al asunto, porque era como un proceso bien estipulado. Pero comenzaron a surgir como maneras en que, no sé cómo explicar, como en acortarlo o en cómo buscarle como la otra cara a la situación. Ya, Y se aprobaban, ¿sabes? Se presentaba el momento y decíamos, ya, cuando pase tal cosa con tal documento, que puede pasar porque está la opción de que pasara, hacemos esto. En vez de hacer lo que siempre hemos hecho, hacemos esto.
y se llegaba a la conclusión y lo hacíamos, y cuando lo hacíamos veíamos el resultado, no, mira, no salió bien, nos regresamos, mira, hacerlo como lo veníamos haciendo, o mira, ¿sabes qué? Sí resultó, vamos a seguirlo haciendo así, de esta manera. Entonces siempre era como, pero como es un ámbito distinto porque era como algo legal, no hay mucha flexibilidad claro, po. en esa parte, porque ya hay un procedimiento legal establecido de cómo hacerlo, pero cuando ciertos embarques no salían, no sé, sin reconocimiento físico o así, tomábamos ciertas decisiones antes se decidía, ya, lo vamos a hacer así y punto, y así se hace, y cuando llegaba el momento que se hacía, no, mira, no resultó, o el cliente se quejó porque se tardó más, de esta manera se tardó un poquito más, o de esta manera no fue tan efectivo, se tardó un poquito más, pero fue mejor, o sea, le llegó todo mejor, no sé. Entonces Claro. sí, depende del ámbito. Perfecto, súper. Claro, y con el tema legal es súper complejo poder flexibilizar porque es como, son políticas que están instauradas, que solamente se tienen que llevar a cabo y no tienen mucho espacio de interpretación, ¿cierto? Claro. Pero de todas maneras igual se puede validar, al menos una idea. ¿Siempre te ha tocado, en tu experiencia, validar una idea o un proceso antes de llevarlo a cabo? ¿Te ha tocado testear antes de implementar un proceso? Sí, ¿En recursos humanos igual? sí, es que yo soy psicóloga, entonces sí, Ah, ya, perfecto. para los militares eso es como, Ah, verdad que trabajaste de- allá. sí, Sí. démosle con esto y esto es lo que hay. Ya, entonces, por ejemplo, a ver, ellos generaron un proceso, o sea, un departamento de reclutamiento y selección. Se vino pandemia y más encima querían automatizar muchas cosas. Y pusieron plataformas sin capacitar al personal. Entonces, por ejemplo, allá los reclutadores no Perfecto. son los mismos reclutadores que podemos encontrar en una empresa privada o con estudios que realmente eh, se enfoquen a lo que es el recruiting. Entonces, pusieron una plataforma. Nosotros pedimos trabajando, por ejemplo, ¿no? Trabajando van a llegar candidatos hartos que tienen el filtro de las preguntas, puedes buscar tus candidatos. Y pusieron otra cuestión que tiene que ver más con estos sistemas de evaluación psicolaboral. Y yo Ya, decía, perfecto. ¿por qué? Entonces, al principio, sí, po, o sea, es lo que hay. No era el mejor instrumento, el que no voy a dar nombres porque no tiene sentido. Siento que no, hago mea culpa, siento que no supimos optimizar bien el producto, es decir, no supimos sacarle bien provecho, pero también creo que tiene falencias importantes este sistema. Y se puso puesta en marcha, ¿no? Entonces yo vi a la gente de reclutamiento, sobre todo, que yo en ese entonces no hacía reclutamiento, colapsada Claro, claro que sí, po. y mal, desbordada. Entonces la propuesta que se llevó a cabo, que no había sido aprobada, eh, dejó la pura embarrada. ¿Y tú crees que si hubiesen validado antes, si hubiese testeado, si hubiese hecho una prueba, un cameo o una marcha blanca, hubiese sido distinto? ¿En qué crees tú que hubiese cambiado? A- Acudiendo también a la estructura organizacional y No, si se quiso jerárquica, hacer, pero ya. sí se quiso hacer, pero no tuvo el quórum. Ya vamos a hacer marcha blanca. Entonces, como era la marcha blanca, no estaba establecido ni escrito en ningún lado, nadie hizo nada. Entonces, por ejemplo, le pedíamos Ah, ya. a cierta área que levantar el perfil para poder subirlo a la plataforma, etcétera, 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 y nadie hizo nada. Y después nos cortamos en pelota y ahí empecemos de cero. Claro, claro. Claro. Mire, a mí una vez, y dando también un ejemplo también, en algo muy, muy, muy parecido. eh, yo estaba también a cargo de un área de recursos humanos y tenía que, mi pega era aumentar la tasa de respuesta de la evaluación de desempeño. Ese era mi trabajo. Entonces, lo que yo hice fue empezar yo creo que lo hice mal, ¿ah? Voy de frente. Ujú. Hice y empecé a trabajar con esto, yo les digo, hace mucho tiempo atrás, cuando recién estaba empezando los códigos QR.
Entonces instauré el código QR para que las personas pudiesen, y fuese más rápido, y no fuese por un papel, sino fuese algo mucho más rápido el hacerlo por código QR. Oye, estimados, perdónenme, que necesito contestar una llamada, voy a apagar Vaya nomás, saluda Sí, a la sí, llamada, dale nomás. Entonces, lo que hice fue generar esta suerte como de digitalización de la encuesta. ¿Y qué fue lo que pasó? Por ejemplo, yo tenía que llegar sobre un 50%, ¿cierto? De personas que contestaban la encuesta de desempeño. O sea, la evaluación de desempeño. Y pues dije, ya, obviamente, lo pensé, no lo prototipé, no lo testé, no validé mi idea. Y cuando llegamos al final del proceso, no llegué creo que llegué como al 18%. Estaba contento mi jefe, estaba feliz. Llegué al 12%, al 18%. Y a mí me han pedido sobre el 60%. No, qué felicidad la de mi jefe, estaba muy, muy orgulloso de mí. ¿Cuál fue el aprendizaje de esto, de este fracasazo? Dijimos, claro, po, la idea no era mala, el tema es que nunca se validó. Nunca preguntamos si alguien cachaba lo que era el código QR hace 6 años atrás, 7 años atrás. Nunca le dimos la vuelta. La idea era buena, la idea era muy buena, pero nos faltó validar, nos faltó sensibilizarnos y nos faltó de alguna manera tener esa forma de iterar y de iterar un mejor procedimiento que fuese con una forma de digitalizarlo, pero culturalmente no me hice cargo y no nos hicimos cargo. Bien, entonces, el prototipado también nos va a ayudar a ciertas cosas para poder mirarla y nos va a ayudar también a generar nuevas visiones, nuevos comportamientos y nuevas interpretaciones de los procesos que vamos llevando a cabo, ¿cierto? Entonces, lo primero que nos va a ayudar el prototipo en sí y el proceso de prototipado, el proceso de evaluación, el proceso de marcha blanca, el proceso de permitirnos de que lo imperfecto nos dé la mayor cantidad de información y no quedarnos a dormir en ese lugar, en lugar de lo imperfecto, en lugar del fracaso, en lugar del error, sino darle una vuelta de tuerca que sea solamente fuente de aprendizaje. ¿Cómo lo hace un buen proceso de testeo, de validación y de prototipado? Entonces, desde este prototipado, una de las cosas que podemos entender y podemos aplicar y podemos idear como parte también de nuestras capacidades es el poder validar, como decía, una idea de forma rápida. No existe mejor forma de rápidamente validar si esto es una buena o una mala idea que poniendo a la disposición del consumidor, poniendo a la disposición de nuestro eventual cliente, poniendo incluso a disposición de alguien, de un tercero, ¿cierto? Como hemos hablado también muchas veces en el tema de la innovación, el concepto de innovación se entiende y se valida de que es innovación cuando somos capaces de entregar una solución que esté abarcando y esté haciéndose cargo de un problema de un otro, que a alguien le solucionaste un problema. Si no le solucionaste ningún problema a nadie, estamos hablando de una idea creativa, pero ahí no hay innovación. Y ahí está la línea delgada, queridas. La innovación siempre va a haber una propuesta de valor que le vamos a estar solucionando un problema a alguien. Y para poder saber cuál es el problema que le estamos solucionando a alguien, tenemos que tener sumamente claro cuál es ese problema. Empatizar, ponernos en el lugar del otro. Que nos duela el dolor del otro. Estoy hablando casi como un cura, pero lo que les quiero decir es que nos tiene que doler tal nivel, es que tenemos que empatizar a tal nivel con nuestro cliente, que tenemos que darle una solución que sea constantemente y rápidamente mejorable y rápidamente reasignada y que en base a la información que él nos diga, que ojalá sea más mala que buena, me diga ahí, ¿sabéis qué? Ahora estoy entendiendo y ahora con toda esta información que tú me diste de cosas que no funcionaron, puedo tener un producto de mejor calidad, más sofisticado, pero orientado también a tu propia solución, a tu problema, a tu necesidad, a tu dolor. ¿Bien? Entonces, también es posible entender cuáles son las claves de la interacción del usuario. Y ahí es súper importante. Yo le daba mi ejemplo. Puse códigos QR en todo. Llené el edificio de códigos QR. ¡Ay, qué buena idea, Francisco! ¡Qué loco que eres! Sí, claro, y la gente, habían personas de mayor edad, ¿cierto? No tan lolo como nosotras y nosotros que estamos acá, que no tenían ni idea, claro, lo que era un código QR. Nunca en su vida habían visto un código QR. No tenían idea. Pensaban que era una mancha, así que esta cuestión que no tenían idea. Claro, insisto, la idea no era mala,
pero la sensibilización y la poca interacción del usuario, en mi caso, me jugó muy en contra. Había gente que no tenía idea de lo que era un código QR y no tenían por qué saber. No tenían por qué saber. Entonces, ¿cómo podemos entender las claves de la interacción del usuario? Y esto es súper importante. Para entender también de cómo vamos a otorgarle una solución a un problema, tenemos que entender también de cómo nuestro cliente o nuestro consumidor se relaciona con ese problema. No solamente sabiendo y acusando la validación del dolor, aperturando también la oportunidad que existe detrás de esto, sino también entender cómo es la forma de relacionarse con la solución, pero también con el problema. ¿Bien? Por eso, las claves están en entender, en mirar, observar e identificar cuál es la interacción que tiene el usuario. Imagínense, y esto es muy probable que es mucho más usado, por ejemplo, en una app de teléfono, ¿cierto? Yo les voy a contar otro emprendimiento fracasado que tengo varios, por eso me digo que yo creo el tema del fracaso, porque por Dios que he tenido malas decisiones, chiquillas mías. Una vez se me ocurrió una gran idea con el mismo socio que hicimos Fracaso Lab hace mucho tiempo, cuando éramos mucho más jóvenes, cuando había pelo en nuestras cabezas, hacer una app de interacción con cafeterías para ir a trabajar. Entonces tú te geolocalizabas y estabas tú acá y la cafetería donde tú podías ir a trabajar, que era parte de una red. Cuando empezamos a iterar esto, empezamos a ver lo complejo de que es una persona cuando empieza a trabajar con una app, y ahí nos damos cuenta de muchas otras interpretaciones de los aspectos sensoriales, por ejemplo, de ocupar el teléfono y de tener soluciones orientadas a esa mirada, ¿cierto? Que ya no es tan técnica, sino también es más sensorial. Mejorar la experiencia de un usuario y poder iterar sobre ello. Es sumamente importante. ¿Cómo somos capaces de mejorar la experiencia de nuestros clientes, pero también sobre todo de nuestras, y esto mirándolo nuevamente del mundo de las organizaciones, ¿cierto? ¿Es posible mejorar la experiencia de nuestro equipo e incluso de las personas que trabajan con nosotros en torno a no buscar, un poco lo que hablamos al comienzo, de no buscar el KPI del objetivo, ¿cierto? Sino hipotecar el objetivo final, el llegar a la meta al final, por generar una buena experiencia, a pesar de que esa buena experiencia de usuario no impacte directamente en el objetivo del proceso? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, pongamos el ejemplo de que mi brillante idea de los códigos QR hace 1300 años hubiese sido súper exitosa. Bien, todo el mundo sabe lo que es el código, como ahora. ¿Ya? Yo creo que yo estaba mal en los tiempos, yo fui un adelantado, Carlos, ese fue mi problema. Adelantado en mis tiempos. Imagínate si esto hubiese salido bien, ¿vale? Si esto hubiese salido bien y yo hubiese puesto como uno de mis objetivos la experiencia al momento de tomo foto QR, contesto mi evaluación de desempeño y todo es mucho más fácil, mucho más limpio, mucho más entretenido que hacerlo por un Excel o por un papel, que después hacía. Pero eso eventualmente generó menos cantidad de personas que contestaran la evaluación de desempeño, por ejemplo, ¿cierto? Yo de alguna manera puedo haber optado de que mi KPI, o lo que yo buscaba, ¿cierto? Mi indicador de gestión era no que hubiese un 100% de personas que contestaran la encuesta, sino lo que yo buscaba era que lo contestara un 40%, pero que ese 40% haya tenido un alto nivel de satisfacción de su experiencia. ¿Se entiende? Entonces, es posible identificar, validar también la mejora de la experiencia de un usuario al momento de estar itinerando con ello. También otra forma muy interesante y que nos va a dar el proceso de prototipado es poder demostrar la capacidad del producto. Si nosotros entendemos que el producto o el proceso tiene una cierta capacidad y la tenemos que demostrar, este es el momento del prototipado, el momento para ver si esta capacidad es viable, no es viable, o que simplemente si tiene la capacidad que nosotros pensamos que tiene en términos de producción, de objetivo, de impacto, de evaluación, ¿cierto? Entonces, y también, por supuesto, es la parte del diseño, ¿cierto? Validar el detalle de la apariencia de esto, ver si esto te gusta o no. Por eso, las preguntas y cuál es la calidad y cantidad de las preguntas que va a acompañar un proceso de prototipado son esenciales. Entre más preguntas levantamos, entre más información tenemos, entre más información miramos, identificamos, olemos, tocamos, casi de lo sensorial,
vamos a tener mucha más información para ir mejorando y sofisticando esta idea. ¿Bien? Entonces, entendemos lo que es el prototipo, sabemos de alguna manera cómo nos ayuda, sabemos cuáles son las oportunidades que nos da, pero también tenemos que saber cuáles son las opciones y la acción que tenemos una vez que tenga el prototipo ya en la mano. ¿Qué hago ahora? ¿Y ahora qué? Sí, hice todo lo que me dijiste anterior, perfecto, pero ahora, ¿cómo me hago cargo? Tiene que ver al menos con estos 4 puntos que son relevantes en cualquier proceso de desarrollo una vez que el prototipo ya está finalizado y ya está al menos validado. En primer lugar es poder llamar a cuáles son tus clientes finales e interactuar con él. Finalmente, ¿cómo podemos actuar frente a la posibilidad de empatizar, de conocer y de sensibilizar el problema y la oportunidad identificada con los clientes finales? ¿Bien? Mucha gente, siempre se hace el tema de los focus group u otros grupos de control de alguna manera que puedan interactuar finalmente con el producto final. Contarnos también de que ellos nos cuenten su experiencia, el paso a paso, cómo lo vivieron, cuáles son los detalles sobre esto, y particularmente el detalle, la relación de detalle versus la evaluación del prototipo. Ahí está la clave, amigas. Esa es la clave. Conocer la mayor cantidad de detalle, evaluar la mayor cantidad de detalle y mirar la mayor cantidad de detalle que exista al momento de evaluar un prototipo y de mirarlo como un producto final. Observar atentamente, involucrarse, ojalá con la mayor cantidad de entusiasmo posible, frente a la experiencia de un cliente. Involucrándome, mirándome, mirando, analizando, preguntando, ¿qué fue lo que sentiste? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que menos te gustó? ¿Qué fue lo que más te costó? ¿Qué fue lo que más rápido te salió? La mayor cantidad de preguntas posibles que vayan acompañado a un proceso prototipado. Cuando termine la experiencia, dar seguimiento también al cliente, que esto no solamente termine cuando termine el producto final. El proceso del prototipo es un proceso tan noble, o por lo menos para mí es uno de mis procesos, soy ñoño, pero es mi proceso favorito en cualquier etapa de interacción de innovación. Para mí ahí está la clave. Acá el prototipado nos da la clave y nos da la relación entre humanizar o no un proceso o un producto. Es acá la clave. Entonces, ¿cuántas veces han escuchado esto? Oye, ¿por qué no innovamos? Hagamos cosas creativas, salgamos de la caja, pero no fallemos. No, que sale caro. Entonces, sé muy creativa, Jessie, Constanza, dale nomás, que tu mente vuele más allá del horizonte, pero trata de no cagarla. Ojalá que no, porque sale caro, ¿cierto? Porque hay procedimientos y hay clientes que cuidar. Pero innovemos, seamos creativos, vamos más allá. Entonces, frente a esto, el proceso de design thinking es uno de los procedimientos que mayor se ocupa en el proceso en cualquier desarrollo de una innovación y que están muy orientados también a la mirada también de poner a cabo y el llevar a cabo un proceso de prototipado. Podemos entender que el proceso de design thinking tiene 5 etapas, ¿cierto? De estas 5 etapas se categorizan en 3 grandes o 3 grandes momentos. El primer momento es la inmersión. Yo empatizo para poder definir el desarrollo de la idea. La ideación en sí, que es la idea y cómo la llevo a cabo. Y el prototipado, que tiene 2 grandes elementos, el prototipar en sí y el testeo. ¿Cuál es lo interesante de todo esto? Finalmente, de estas 5 etapas del design thinking, es que estas no son lineales, como un buen proceso de innovación. Estas son justamente son desordenables y son absolutamente incrementadas desde un lugar a otro. ¿Cómo funciona el proceso de design thinking? Y orientado a una empresa, por ejemplo. Primero, el empatizar, como dice esta lámina, es ponerse en el lugar del cliente y conocer verdaderamente cuál es el problema. Empatizo con él. Una vez que ya está empatizado y sabemos cuál es el lugar del cliente, desde dónde le duele, cuál es su verdadero problema, somos capaces de recopilar la información más importante de esta data para poder identificar el problema y acuñarlo con una oportunidad de negocio o una oportunidad de mejora. La idea nace una vez que tengo a todo el equipo aportando ideas para llegar a la solución. Este es el problema. Entonces, la idea no es lo primero que nace. Lo primero que nace es el problema. Este es el problema que tenemos. Este es el problema que nuestro cliente tiene. Una vez que identificamos el problema, atacamos con la idea y bombardeamos con la idea y ahí empieza toda la divergencia propia de cualquier equipo,
que tenga al menos medianamente en línea de seguridad psicológica para poder crear. El prototipo en sí es seleccionar la idea más indicada, aterrizarla y llevarla a cabo a través de un testeo. Si esto no resulta, vuelvo a empatizar, vuelvo a definir, vuelvo a idear y vuelvo a prototipar. Cuando el prototipo no resulta, ahí no es que vuelvo a hacer, vuelvo a empatizar con el mismo prototipo de baja resolución para volver a definir el problema ya identificado y vuelvo a idear y vuelvo a prototipar y vuelvo a testear las veces que sea necesario. Finalmente yo les daría una tarea que se lo podemos dejar quizás para la próxima semana, Carol, ¿o no? ¿Sí? Bien. Yo sí, si vienes la próxima semana, Constanza también estás muy invitada para la próxima semana, es pensar de cómo podemos, por ejemplo, hacer una billetera ideal para alguien que tengamos al lado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pasar por los 5 pasos del Design Thinking, donde primero empatizamos y le preguntamos, elegir una persona y diseñar una cartera ideal. Para eso hay que definir cuál es el problema. Por ejemplo, y hacer una serie de cantidad de preguntas que, ¿sabes qué, Carol? Se me ha tocado a mí. Carol, cuéntame un poco de tu vida, cuéntame qué es lo que haces en el día, cuéntame cuál es tu principal problema que tienes. No, sé que mi problema es que a mí me gustan mucho las fotos. Me encanta sacar fotos, pero no puedo sacar fotos siempre. Entonces, voy a idear, esto es una caricatura, voy a idear una billetera que tenga incorporada una cámara de fotos. Es una tontera idea, yo sé que es muy mala, pero estoy ideando y estoy haciéndome cargo, de forma caricaturesca, por cierto, de un problema que puede ser diseñado, que puede ser acoplado al diseño de una solución en base, por ejemplo, a una billetera. Prototipo, y hago un dibujo o hago un prototipo de baja resolución, donde yo a la Carol, en este caso, le voy a decir, Carol, ahí está tu billetera, y aquí donde veis ese hoyito es tu cámara de foto, y acá vas a tener distintas rayitas o espacios para poner tus fotos. Poner sus fotos, se me cayó un poco el carnet, ahora las fotos están todas en el teléfono. Pero, por ejemplo, si esto te lo estoy diciendo en el año 2000, acá tuvieses distintos lugares para poner tus fotos e incluso para poder sacar tus fotos con la misma billetera. Entonces yo hago una billetera de una baja resolución, pero orientada y definida y evaluada desde el conocimiento que tengo de la Carol, de sus intereses, de sus motivaciones, de sus problemáticas y de sus principales intereses. En base a eso, yo diseño algo que exclusivamente para la Carol, para hacerme cargo exclusivamente de sus problemas. Así es como funciona el Design Thinking. ¿Sí? Y justo en la hora, creo que sí, pero como un rock suizo. Bien, súper. Comentarios, dudas. Quedó claro más o menos, pondríamos, me hubiese encantado que sea la próxima semana, podríamos, voy a evaluar si es que podemos empezar con el proceso, con el taller, aunque sean 15 minutos, de cómo armar tu billetera desde la conversación con un otro, sería interesante. Voy a ver si es que nos da el tiempo. Así que eso. Gracias, Pancho, estuvo buenísima la jornada de hoy. Gracias, Súper. sí, súper buena. Súper, muchas Y gracias todo también. clarísimo. Muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por estar ahí. Así que eso, les agradezco muchísimo también. La pasé muy bien, así espero que ustedes estén bien. Sí, así es. Sí. Y nos vemos el próximo miércoles 1 de junio ya. Se nos fue, no puedo decir que es 1 de junio, oye, se nos viene el 18, o muy Así es. pronto. Que No, ¿cómo va la cosa? soy muy entusiasta, bueno, en fin, pero ya estamos a mitad de año. Así es. Que tengan una muy linda tarde, muchas gracias nuevamente, es un Gracias. gustazo terminar los miércoles de esta manera con usted, así que gracias por eso. Que estén Muchas muy bien, gracias, que igual, tengan buena que tarde. estén bien. Chao, chao. Chao. Que estén bien. Chao.